Arrancamos. Arrancamos. Bienvenidos a su canal Iván el Gavilán, con sus anfitriones del dúo Tamarindo, su servidor Iván Valle y mi compañero, el líder de la estadística, Chivero. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás, Chivero? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, pues viendo los resultados que hubo el fin de semana, güey. El fin de semana que... Lo maté, güey. ¿Qué se oye, güey? ¿Mande? ¿Qué se Es oye? una cancioncita de fondo, güey. Pues si me hubieras dicho, güey, mejor me lo hubieras pasado. Me la pongo acá. Venga, pues viendo los resultados, güey, que hubo el fin de semana, creo que es por ahí vamos a partir, o no sé, ahora sí tú dime. Pero antes de Sí, todo, güey, ¿cómo empecemos te con... encuentras, güey, el día de hoy, güey? Antes de todo, güey, hay que saludar, güey. Triste, güey, por esta pinche semana. No nos esperamos una derrota, güey. Y más en un partido que siento yo que se jugó bien, güey. Un partido que siento que se jugó bien. El resultado, pues, no se dio. Y gran parte sí siento que fue culpa del arbitraje, güey. Aunque digan lo que digan, que llore uno o lo que sea, güey. Pero, pues, sí estuvo muy claro las fallas arbitrales, ¿no? Pues mínimo, yo ¿O creo cómo lo que viste era, tú? yo mínimo creo que era por un empate, mínimo, güey. O sea, Sí. eh, vimos lo del penal, güey, sí estaba medio complicadón, güey, porque al final se tira el jugador de León, güey, cuando le pega Para mí no era penal, güey. no O era sea, penal. sí hubo un ligero contacto, pero no todos los contactos son penales, güey. Sí. Y yo te dije, no, a mí se me hizo que nomás sintió que lo tocaron y se tiró después, güey, porque si te das cuenta, hasta después se tiró. Pero pues ya estaba el gol, güey, ya ni qué hacer. Pero de ahí en más, güey, la patada que le dieron a Castillo en la cabeza, güey, y no marcó nada, güey, era de roja. Fíjate que Era en de el de roja, América, güey. güey, también fue, no recuerdo si en otro juego, pero también en la cabeza le dieron y fue roja, güey. Y acá no. Ah, que cabe destacar que al América también le regalaron un penalazo, güey. Sí, que no. No la armó con Toluca en la Supercampeones. En la de Campeón de También, no Campeones. la hizo. Sí, estuvo cruel, güey. Pero este fin de semana, ¿qué pasó, Pero, güey? Ahora cuéntanos no sé tu sección, ¿cómo se llama, güey? Las sí, las notirrápidas. Empecemos con los resultados que hubo de la semana y calificar si fueron sorpresas o no. Bueno, el resultado que ya platicamos el día jueves fue el primer partido América-Tijuana, que el América ganó 3-1, que por cierto, quiero aclarar que le regalaron un penal. ¿Cómo viste tú el partido? Nada, pues era lógico que iba a ganar la América, güey. Primero porque Tijuana apenas no es un equipo que digamos que sea muy consolidado. Es, Sí. aparte, pues ahorita apenas desde loco, Breu apenas va agarrando las riendas del equipo. Y pues buenos jugadores que digamos, pues no, ya ves que a Zúñiga se lo quitaron también en la América. Si no mal recuerdo era Tijuana, ¿no? Pero La, ya la, es un hecho. la Ya es un Pantera. hecho. La Pantera ya está Sí. jugando con la América, güey. No jugó, sí. Sí, jugó, güey. Bueno, no sé si jugó contra Tijuana. No, sí No, jugó. güey. No jugó contra Tijuana, güey. Jugó en lo vi en la de campeón de campeones, güey. Ahí contra Toluca Ok. sí jugó. Ahí sí jugó, Pero güey. no fue un resultado sorpresivo, güey, pero sí siento que fue un resultado injusto, güey, por el tema de ese penal que regalaron, güey. O sea, y cabe destacar que otra vez el Gato Ortiz, güey. Otra vez. Otra vez fue el Gato Ortiz, güey. Rescatar, güey, que todos, antes de todo, rescatar, bueno, ni rescatar, güey, más que nada perjudicar a los equipos, porque yo no hablo nomás de Chivas, güey, porque también en tanto en Cruz Azul, güey, iban ganando, güey. Iba ganando el Atlas, güey, y también el árbitro hizo que ganara, que empataran, perdón, 3-3. ¿Cómo crees que haya Sí. metido el Sepúlveda 2 goles? No, que ese partido sí nos sorprendió, ¿da? Ya pasaremos Sí. enseguida esos partidos. Ahorita, por el momento, el segundo partido de la semana fue, que también ya habíamos hablado del resultado, Santos-Toluca, donde el Santos perdió 2-4, con una expulsión que tuvo el Santos. O sea, iba ganando el Santos y de repente, pues la expulsión echó todo el partido a perder para el Santos, güey. Pero sí me estaba sorprendiendo el Santos ya con el triunfo que iba llevando hasta el momento, antes de la expulsión. Yo pensé que, bueno, de hecho, cuando hicimos el stream ese día, que estaban jugando, creo que era miércoles, si no me recuerdo, iban Uh-huh. ganando, como tú dices, güey, iba a medio tiempo y iba ganando el Santos 2-1 o 2-0, no recuerdo.
Iba Entonces, ganando 2-1. 2-1 y nos quedamos sorprendidos, güey, pero al final le expulsaron uno a Santos y quedaron 4-2, ¿no? Con Toluca que le Sí, metió. todo el juego se echó a perder. Que también es un resultado que se esperaba, el triunfo del Toluca. Sí, sí, no, sí, hombre, es el campeón, debe de venir con el power, güey, el chorizo power, le dice. ¿Tú crees que no? Agárrame cansado. Y continuamos con el siguiente partido. Necaxa Querétaro, donde el equipo de Gago le pegó 3-1 al Querétaro, que cabe destacar, güey, que Pavel Pérez sigue destacando en el Necaxa, güey, metió un gol, metió la tercera anotación. Metió gol, güey. Aparte le anularon uno a Necaxa, güey. Que si era fuera de Sí, lugar, no, güey, al final de cuentas, pero pues, Necaxa era lógico que le iba a ganar, güey. no. Querétaro no trae nada. Y también resaltar, güey, que el Querétaro es un equipo basura, güey, o sea, es para De relleno, segunda güey, son de división. relleno. Sí, es un equipo de relleno, güey. Por el momento, aunque quieran que no, sí, siempre ha sido cuando subieron a primera, a la liga, Yo pienso que es el peor equipo del torneo, güey, el Querétaro. peor que Puebla, ¿no? Y que Juárez. Sí, sí, como iniciaron, sí. Hasta el momento sí. No, Juárez lo veo un poco más arriba, güey. Yo siento que los pobres va a ser Puebla, Querétaro y Mazatlán, pero hasta abajo el Querétaro. Que, Pues hablando sí. de... Sí, no tiene equipo. Pero luego continuamos con el partido que fue un juego un poco más cerrado, güey. El Atlético de San Luis contra el Monterrey, donde perdió el San Luis 0-1 contra el equipo de los Rayados de Monterrey. Un resultado que se esperaba, pero estuvo muy reñido el partido, güey. Sí se esperaba, pero se esperaba con más, ahora sí, más abultado hacia Monterrey. No, yo no Otro esperaba gol de tanto Berterame, güey. gol de Berterame. Tecatito anda muy bien, güey. Tecatito ha revivido ese muerto que estaba antes. Ya está tomando el nivel que cuando regresó de Europa, güey. Pero no es constante en todo el partido, ¿no? Tiene No, pues destellos siempre se en ha el jugado partido. así, pues. Pero como estaba jugando la temporada pasada, ahorita ya ha subido su nivel. Sí, sí, de hecho sí se está ganando una convocatoria de selección. Que sí hace falta, güey, pero Y más porque hay jugadores en la selección que no han hecho mucho, digo, entre ellos nuestro Piojito Alvarado, que también no ha hecho mucho en la selección, Quiñones, que también no hace nada en la selección, güey, ni el Chino Huerta hace nada en la selección. pues, ¿qué te diré? De hecho, sí, pues partimos de ahí, güey. El Piojito está muy apagado, güey. Hasta el momento en las Chivas y en la selección, yo lo he mirado muy apagado. El Chino Huerta da destellos, siempre ha sido lo mismo, güey. Puros destellos y hasta ahí no se consolida. Pues, y si Sí, hablas de sí, este sí. compa de que habías dicho el último, el del América, De Quiñones, Pues Quiñones es Quiñones, güey. Pues, ¿qué te puedo decir? La neta se fue a una liga de Arabia donde pues se fue por el dinero, güey. No va a crecer ni lo que quieras, güey, todos modos. Pero como es naturalizado y como lo ven que corre y que da un poco más adelante, ahorita yo no lo metería ya, aunque no sí. hay nadie más. Pues en la Liga de Arabia sí más o menos la está rompiendo, pero el tema es que en selección no da pecho, inclusive hasta Santi Jiménez no da el do en la selección, inclusive ya está en el Milán, ya no ni siquiera lo están ni a la banca. No, creo que Bueno, no, güey, pero creo que lo eso tú. descansaron. Que yo sepa lo Bueno, bueno, descansaron. ¿Sí me escuchas? Ya deja de sí, estar sí, sí, sí. lejos. No, que te digo que lo descansaron, no fue a pretemporada con el AC Milan, güey, porque tenía que tener vacaciones por lo de la selección. Pues es por eso se entiende. Pero sigamos con el siguiente partido, otros sotaneros que van a estar ahí, el Mazatlán contra el Puebla, donde el Mazatlán se impuso 2-1 contra el Puebla. ¿Cómo viste ese resultado? Que por cierto creo que tú a ese le pusiste empate, güey. Sí, pues sí, era un empate. Otro caso, Que ya hablaremos de nuestros resultados el jueves. sí, el jueves ya el día que quieras, o así, no sé, el jueves, miércoles, no sé. Este, pues el mismo caso del Querétaro, güey. Pinche Puebla, no sé ni a cuál irle, aunque siento que Puebla está un poquito más arriba que Querétaro. Mismo Sí, caso, sí, sí, yo también lo veo igual. no es como que digas que trae mucho juego. Pues el único Puebla que yo recuerdo que daba miedo, pues yo creo que el que más reciente es el Lacarmón, güey, cuando estaba. Sí.
Y además no creo que es un resultado que se esperaba ahora. O ganaba creo que ¿quién era local? Mazatlán, ¿verdad? Sí, el que sea que ganara no creo que haya sorprendido. Yo le fui al Mazatlán más por local que porque diga que es Por un la mejor localía, equipo. de hecho, pues es lo que pesó, güey, porque al final de cuentas no es como que digamos era un gran juego los dos, ¿verdad? Sí, y es que sí pesa, pues Mazatlán es un lugar muy caliencho, Muy cachondo. muy cachondo. Y continuemos con otro resultado que fue el de Payorar, León, Guadalajara, donde nuestro equipo cayó 1-0. Sí nos dejó un sabor amargo esa derrota porque sentimos que sí fue un juego que merecíamos más, ¿o cómo ves tú? Mira, vámonos por partes, güey. Vimos el juego y desde inicio Adonai, el penal para mí, siento que al final nomás sintió que lo tocó el Guti y se cayó, de inicio. El Sí, penal así Guti se es. cayó. Eh, a la otra cuestión es cuando le pegaron a Castillo en la cabeza con los tacos y no sacó más que juego peligroso que yo recuerde, ni una tarjeta, o no sé si sacó la amarilla. Pero esa misma jugada en otro juego, sí sacaron roja y acá no. Y creo que apenas expusieron los audios que se tuvieron en el VAR, que donde no se revisó por parte del VAR, que es otra cuestión. O sea, perjudicaron a las Chivas porque en ese momento León se iba a quedar sin un Yo jugador. vi y supuestamente sí se revisó, pero en los audios sale que según ellos en sus tomas sale como que no tocó el jugador de Chivas, ¿no? Pues es que no hicieron una buena revisión, güey, es lo mismo. Sí, sí, Otros sí, puntos. exactamente. Y además hubo un penal dudoso en contra de Camberos, ¿no? Donde le Sí, sí, lo empujaron que por la iba. espalda en el área. Ese también era penal, güey, pues vas a la misma. ¿Cómo le estaba haciendo la carga Eh, por la espalda? Ese para mí podía marcarse o no marcarse, pero sí siento que era más penal ese que el otro el que le marcaron al León. Sí, sí, el que le metió el Guti. Que de hecho jugó del. Mira, bueno, ahorita vamos al inicio. El que me sorprendió, güey, que la neta jugó con el chilillo de fuera, güey, o sea, acá chido. El Cotorro, güey. ¿Sí viste cómo Cotorro subía, bajaba y Sí, hacía de cosas? hecho, sí siento que no lo debieron haber sacado. La neta fue el mejor jugador de Chivas, fue el Cotorro. El que sí pero espera, el que también la cajeteó y mucho y estuvo ahí, ¿cómo se llama el bonito que está con Romo, Romo. Romo fue bueno, por su culpa perdió el balón y es el que, pues ahora sí, ocurrió el penal. Y estuvo perdiendo balones, güey. Estuvo muy, Sí, pues es, es que eso pasa cuando metes de central a un jugador que le gusta jugar la pelota, pues. sí, sí. Aparte, el que sí yo pensé que estaba jugando en el medio campo, güey, pero no el Ledesma, el que trajeron del PSV. No, lo Jugó por trae la jugando banda por derecha. la derecha, güey. ¿Por qué no explotó con el Alan Mozo, güey? Lo hubiera subido arriba, Sí, pero jugó bien. Siento que Ledesma jugó bien. pero no tuvo Yo los mismos siento reflectores que que tuvo el otro. la alineación titular salía sobrando Cowell, porque estuvo muy raro, metieron a Cowell como un tipo centro delantero y Pulido se estaba yendo más a la banda y siento que pues se perdieron dos jugadores ahí. Sí. De hecho, también otro que me sorprendió, güey, y Efraín Álvarez, güey, entró bien, güey, como revulsivo y le Entró pegó en el bien, sí, travesaño, sí. güey. Pero el que me decepcionó fue No, Camberos, güey. ¿No viste Camberos la cómo entró? hormiga, la que casi mete con la nuca, güey. Pues nada más es la única que hizo, güey. De ahí más la hormiga nunca apareció. Pues, pues sí, pero fue la jugada más clara. Hormiga es un jugador muy fortuito, si se puede decir así, porque siempre tiene suerte con una jugada, siempre, siempre. A pesar No, de que técnicamente no me gusta tanto. no, es que yo siento que es más por arriba, no es como que sea muy técnico, es para meterla nomás, a empujarla a la red, el hormiga. Sí, se sabe desmarcar y colocar. Sí, por eso. Es Eso como no. tipo Chicharito. Sí, pero el que sí quedé decepcionado fue Camberos, güey. Camberos tuvo la oportunidad de empatar el marcador y la voló, güey. También esa, ¿te acuerdas que sí le inventamos a su madre, güey? Sí, güey, pues ya era de ley. Se pasó de lanza, güey, iba solo, güey. Bueno, no iba tan solo, pero sí Sí. era para que la metiera, güey. La neta, la voló. Mínimo a la portería, A mínimo a mínimo la la portería, portería. pues eso es lo mínimo, güey.
Pero de en más, yo Pero, creo que el mejor jugador fue, y lo reconozco, fue el Cotorro, güey. La neta, iba, subía, daba sí, centros, bueno, güey, pasaba, o sea, paredes, se todo lo la que hacía él, rompió. la rompió la verdad, güey, en esa parte. Sí. Y Efraín Álvarez, yo creo que también sí le tienen que dar un Le poquito más faltaron de más minutos. minutos, ¿no? Le faltaron más minutos, yo Eh, creo que sí, güey. Pero sí se Debe ser el ve, titular en lugar de Cowell, ¿no? yo creo que sí, güey. Esa lateral izquierda no le han hallado a quién. La derecha, también el Piojo estuvo bien apagado, güey, perdía mucho balón, no daba hacia adelante, güey. De hecho, el que subía, el que daba los juegos era el Cotorro, güey, por su banda. Sí, de Perdón, el hecho, Cotorro. todas las jugadas No, iban ni para el allá. Cotorro, perdón, el Cotorro a la izquierda. No, ni el Ledesma, no hacía nada por la derecha junto con con el Piojo, güey, no Sí, sabían qué casi hacer. todas las jugadas se dieron por la izquierda. Exactamente, todos fueron por la izquierda y la verdad, mis respetos para el Cotorro. Sí, lo Sí, reconozco, güey. sí, así estuvo la decepción de ese partido. Pero, Pasemos a pero otros tenía, temas porque si no vas a llorar. no, yo creo que sí era para un empate, güey. La neta sí se merecía el empate las Chivas, güey. Yo siento que se merecían hasta ganar, pero mínimo, mínimo un empate. Un empate, güey. Pero venga, dale, güey. Continúale. Sí, el siguiente resultado se dio en el Tigres Juárez, donde fue un juego muy cerrado, donde el Tigres ganó 1-0. En ese juego yo estoy decepcionado, güey. Triste y decepcionado. Venías con un fichaje bomba, con los reflectores hacia él, porque no venía de cualquier lado, venía pues, ese fichaje venía del Atlético de Madrid. Ángel Correa, güey. Ángel Correa venía con todo el cartel ahora sí para romperla, para hacer el diferente, güey. No sé, güey. Yo no lo vi en el juego, güey, la neta. No, pues le costó adaptarse, güey. Siempre hay que falta adaptarse, el viaje y todo. Yo siento que si se va a ver si explota o no explota a partir de como el tercer, cuarto partido. Pero no se le vio ni un destello a comparación de cuando llegó un Niñac. La diferencia fue abismal. Y no Sí, sí, costó sí. 3 pesos. Pero, nada, pues les ha de haber costado, yo creo que más caro que Guiñac, pero Pero, ¿cómo viste el juego? Yo esperaba que goleara a Tigres, güey. Estuvo muy cerrado. pues Tigres últimamente ya no es lo que era antes, pero el que ha sido más regular fue el que metió el gol, Osiel Herrera, que me gustaría, Osiel Herrera para mi Chivas. Pues no quiso cuando lo vendía al Atlas, güey. Por eso está en Tigres ahorita. Sí, pero pues yo creo que ahí fue un poco más por tema de camisetas, ¿no? Pues yo creo que por temas de dinero, güey, porque Chivas no quiere invertirle. Sí. Y cerremos con el Atlas 3-3 contra Cruz Azul y Pumas que perdió 2-3 contra el Pachuca. Pues el partido de Atlas ya lo resumimos un poquito, donde hubo varios errores del portero, Dos goles, güey. sí, De hecho, en esos 2 goles que se comió. en esos dos últimos juegos que tú dijiste, güey, fueron dos equivocaciones de Mier en el Cruz Azul y otra vez el muchacho de 17 años, güey, con Pumas. Sí, fallas de los porteros. Pobre, le está yendo mal el portero de Pumas, güey, pero Pero ya está pues ya, amarrado si ya gana llegó Navas, Keylor, güey. ¿no? Sí, ya está amarrado. Ya llegó. Pero no creo que juegue este partido, yo creo que hasta el que sigue, ¿no? No sé, güey, pues le surge, güey, la verdad. Le surge mucho. No es por así desacreditar o ser duro con el muchacho, güey, porque a final de cuentas, pues tiene 17 años, güey. Hay que comprender también, está verde y debe de agarrar experiencia. Como todos, güey. Así Sí, estuvieron también cuando empezaron algunos porteros del fútbol mexicano. sí. Pues sí, pero ahí es donde se ve quién tiene la calidad o la mentalidad diferente en nuestros errores y más en una posición tan difícil como la que es portero. Sí. En fin, ahí cerramos nuestras noticias rápidas donde dimos un breve resumen de lo que fueron estos partidos, nuestras opiniones de lo que hubo, ya sea el gol, error y figura típico de acción, aquí en nuestra sección de las notas rápidas. Ti, 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 ti. Perfecto. Y empecemos con nuestra sección ya típica, que normalmente es los días lunes. Hoy yo la regué, se le está dando el día de hoy. Nuestra sección más emocionante, donde la llamamos leyenda, ídolo, decepción y fracaso, en la que siempre nos preguntamos qué lleva a qué lleva a alguien de la cima al fracaso directamente, si el triunfo o el ser leyenda es una suerte o simplemente se da o se viene con el talento. Aquí vamos a decir todo acerca de nuestros jugadores
que ya los tenemos mencionados, ya los tenemos aquí en mente, creo que ya los estuvimos analizando, Chivero, yo desde la tarde. Cuéntanos de uno rápidamente, Chivero. Pues bueno, vamos con uno de los cuatro que hemos seleccionado. Y la verdad, tengo buenos recuerdos de este jugador de las Chivas, güey. Porque le decían el gatillero, güey. No sé si te recuerdas, el gatillero Paco Palencia, güey. Que estuvo su mejor época en Cruz Azul, güey. De hecho, vino del Cruz Azul hacia las Chivas. Aunque ya un poco ya grande, güey. Estuvo a los 30 años, desde los 30 años llegó a las Chivas y se fue a los 33. Una época corta, güey. Este, pero creo que pues Donde casi no le dieron juego. casi no le juego, pero sí rindió, güey. Sí cuando jugó rindió, aparte que era muy bueno, güey. Sí, a mí se me hacía muy bueno en Cruz Azul, pero en Chivas no dio. Sí, yo siento que no dio más porque no le dieron tanta oportunidad. Luego lo mandaron a Chivas USA. Pues estuvo nomás 3 años, del 2003 al Sí. 2006. Siento que donde rindió más fue en esa Libertadores donde a Chivas le fue Sí, muy bien. sí, sí, de hecho es pues donde podría decirse su mejor característica dentro de Chivas, güey. Fue cuando rindió más, tú lo Sí, dijiste, güey. Pero sí era sí, goleador, fue güey, en era ese ofensivo, güey, Libertadores. era un No, jugador era un ofensivo. jugador buenísimo. Yo lo recuerdo en Cruz Azul muy bueno y en Chivas también dio buenos destellos, pero no siento que pudo, no siento en el catálogo ya de la calificación que llegó a ser modo leyenda por lo que le dio el juego que se le debió haber dado. Sí, no, 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 yo no lo catalogo, ahorita descartamos desde un momento, yo no lo catalogo como una leyenda, güey. Ídolo, probablemente sí, por ahora sí, por su liderazgo, por su experiencia dentro del juego, del partido, pues, era un delantero letal, no por nada le decían el gatillero, güey, más que nada. Y lo que también me acuerdo mucho, güey, de Paco Palencia, que era de ¿cómo? ¿Era rockero o era de arqueto? Ya es que siempre tenía las uñas Pues, pintadas de negro. pues sabe, era como rockero, güey, pero parecía un cuisillos, güey. Pero un pisillo, yo creo que sí. Creo que era de las características que lo podrías identificar muy rápido al Paco Palencia, güey. Ahorita ya está en MasterChef y que lo ganó, se me hace, ¿no? No, no sé, güey, desconozco esas cosas, güey. Deben llevarnos a Masterchef, pero así como un dúo, güey. El dúo dinámico, ¿no? Ah, no, el dúo tamarindo. Sí, güey. A mí me No, sale un cereal bien perrón. hay unas quesadillas, güey, también a mí. Uf, No, es que una chulada. No, güey, pero ya chulada. hablando de Paco Palencia, güey, sus puntos claves o lo que ayudó a las Chivas, la verdad es que tenía mucho liderazgo y experiencia dentro del plantel joven, o sea, ayudó a jóvenes, porque cuando él se fue al campeonato de 2006, pero él estuvo con Omar Bravo, con Alberto Medina, Salcido, entonces también les aportó un poco de su experiencia hacia ellos, y creo que es una parte importante también de él, güey, o sea, aportarle algo Sí, con sí, sí. experiencia. Por algo llegó ahí, güey. Yo, yo siento que fue ídolo, pero no sé si directamente con Chivas. O sea, llegó como ídolo del Cruz Azul y creo que ya se quedó con esa etiqueta de ídolo, pues. Pero no exactamente porque se hubiera hecho ídolo en Chivas, sino que él ya venía siendo un ídolo y mantuvo un poco de su nivel que no pasó desapercibido. O sea, no lo puedo tampoco catalogar como una decepción. Por ese medio pudiera tantearlo como un ídolo, pues, aunque siento que es más ídolo de Cruz Azul, pero también es bien recordado por su paso en Chivas, Sí, sí. Sí, no, que yo lo también jugó en entiendo. Pumas, por cierto, Pumas. Sí, pasó por Pumas y en ya el en su español. última De etapa. hecho, estuvo en Europa en el español, si no mal recuerdo, un rato, un tiempo. Eh, yo también lo catalogo como un ídolo, güey. Yo lo tomaría como un ídolo. Una leyenda no aplicaría por poco tiempo, pero por el poco tiempo que estuvo, su liderazgo y sus goles, creo que fue una persona muy profesional dentro del campo, güey. Sí, 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 la verdad es que sí fue un buen jugador, sí rindió, o sea, más que nada sí rindió, no pasó desapercibido, aportó al equipo y pues los hizo crecer, como tú dices, al grado que esa camada de jugadores llegó a ser campeón. Sí, él se fue antes de que fueran campeones. Y así, y hay que continuar con el próximo jugador, Chivero, a ver, dímelo. Ay, güey, estoy decepcionado de este próximo jugador y más porque ahorita veo en el podcast al Conan Big y con él, con su hermano.
Aldo de Nigris, güey. Aldo de Nigris, que estuvo, pues ahora sí, Sí. es canterano de Monterrey. Se vino a Chivas porque hacía falta el gol dentro del plantel. Pero yo creo que las características de que siempre se espera un centro delantero él las tenía, o sea, completamente al 100. Lo que era un juego aéreo muy bueno por arriba, güey, y corpulencia, o sea, era demasiado. Creo que eran sus puntos mejores que tenía Aldo de Nigris, pero en Chivas dejó mucho que desear en cuestiones de goles, ¿no? No sé cómo tuviste la perspectiva con Aldo de Nigris. Sí, pues ya ves que su hermano viene de jalándome el fierro. Eh, Este, pero fíjate que hizo algunos golecillos, no siento que haya sido tanto un fiasco, un fracaso como otros jugadores sí lo llegaron a hacer. Siento que fue más una decepción y siento que llegó en un momento donde como que Chivas trajo mucho centro delantero y ninguno la hizo. Llegó a estar Ochoa, llegó a estar Chaván al mismo tiempo, Rafa Márquez y él, y la verdad es que Rafa Márquez por lesiones, entre otras cosas, pero no se dieron la cantidad de goles entre los delanteros que esperábamos, porque sí contrataron en ese tiempo delanteros matones, como Faldo de Nigris, y era un muy buen jugador, pues, al hecho de que en ese tiempo en la selección, en el tiempo full de Aldo de Nigris que estuvo en Monterrey, era la competencia él, el Chicharito y Oribe Peralta, y los tres andaban bien. sí, sí, pero bueno, aunque no fue caro cuando llegó a las Chivas, que llegó con 29 años, güey. Yo creo que ya tenía la experiencia, que si te das cuenta, güey, todos los delanteros que explotan siempre mexicanos son como por esa edad, ¿verdad? Ya cuando están pegándole casi los 30 pasó con Oribe Peralta, está pasando con Ángel Sepúlveda, Henry Martin Pasó también con ya está grande, Henry. exactamente. Con él no pasó, sí se esperaba un montón de él, porque como te lo digo, él tenía todo el porte de un centro delantero, güey. Su juego aéreo era muy bueno y su potencia también era demasiada, güey. Pero en Chivas simplemente no funcionó, güey. Fue una decepción dentro del plantel, güey. Yo sí lo veo. Sí, yo también lo siento como decepción, no al grado de fracaso, pero sí una decepción, porque sí venía siendo un ídolo en Monterrey y aquí llegó pues uno pensaba que se iba a consolidar como un ídolo y pues no pasó. Sí, 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 no. Pues, ¿qué esperabas? ¿Tú cuántos esperabas de un centro delantero? Más que nada de Aldo, como venía del Monterrey. Tan solo hizo 17 goles, güey, en 85 partidos. Creo que pues no era como que una estadística muy alta para un centro delantero. No, 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 de hecho esperamos mínimo 8 goles por torneo de un delantero que más o menos tenga un torneo decente, pues. Aparte, creo que también las lesiones lo limitaron mucho dentro del plantel y ya ves que estuvo también un tiempo lesionado. Y pues no rindió, simplemente no rindió dentro del plantel, güey. Sí, no sé yo lo que esperaba y estoy de acuerdo contigo. A mí también lo catalogo como una decepción, tache. Pero una parte importante, bueno, yo lo vi jugar y todo el rollo. Yo sí sentía que él sí se identificaba con los colores y como que sí, no sé cómo explicarme, pero yo siento que Aldo sí representaba a las Chivas, pues a final de cuentas, más no funcionó. Y Sí, hubiera de hecho sido, él habla, güey, de que por él quiso ir a Chivas. O sea, no habla de que es Chiva de la cuna, pero sí habla de que pues él se identificaba con jugadores mexicanos y eso, y que realmente él quiso ir a Chivas. bueno, pero pues pasó lo que pasó y creo que pues lo dejamos como una decepción, ¿no? Dentro de esta Sí. categorización. No sé, ahora quieres continuar con el que sigue, güey. Ahora te toca, ahora te toca decir el siguiente, güey. Se ve Es que sabes cuál es el problema, güey. güey. Déjame, es que mi lista Bueno, yo aquí. lo sigo, güey. Ahí te va, güey, Sí. para que me entiendas cuál es su apodo, güey. Lo vendaron en un Mundial Sub-17, güey. La cabeza. Ah, ya sé, güey. Es ¿cómo se dice? La alcancía Julio Gómez, Exactamente, güey, que pues la fue momia. la momia. La momia, Julio Gómez, güey, que pues rindió más que estuvo en el Mundial Sub-17 junto con Carlos
también Fierro, que estuvo ahí con las Chivas, y creo que él se llevó el premio de primer, no, el de oro o algo así, no sé, no recuerdo. de Y oro. Más que nada por la chilena. sí, por la chilena, porque al final de cuentas el que tuvo mejor fue constante en el mundial fue Carlos Fierro, güey. Por eso que quedó Que como de cuarto. hecho Fierro no se llevó ni el plata, güey. No, sí El se llevó Fierro se plata. llevó el bronce, el plata se ganó Espiricueta. Ah, sí, sí, ya ni me acordaba, Spiricueta también se echó a perder su carrera Que, bien feo, güey. sí. Pero para mí Julio Gómez no fue decepción en Chivas. Para mí Julio Gómez fue decepción toda su carrera. Fue un fracasote toda su carrera. Fue un jugador que no tuvo ni un destello. Lo único pues se recuerda es esa chilena y ya nunca más se supo nada más de él. De Chivas pasó desapercibido. Pasó de ser una momia a ser un fantasma en Chivas. De hecho, tienes toda la razón, güey, porque después de que regresó del mundial, simplemente no se dio, güey. No, no funcionó. Yo creo que por falta de profesionalismo de parte del jugador, porque creo que lo inflaron demasiado con lo del Mundial Sub-17, ya cuando ahora sí regresó a su realidad, lo que, pues ahora sí lo que son las Chivas y los equipos que estuvo Yo rodeando. creo que se inflaron mucho, se infló mucho toda esa camada de jugadores, toda esa camada de jugadores, Todos mismos lo porque hicieron. de esa sub-17, los que más resaltaron fue Briseño. el Pollo Briseño y Fierro, y tampoco tuvieron carreras que hubieran resaltado mucho. La verdad es que esa sub-17 fue un fiasco, no sé si no supieron manejar los morrillos. Espericueta desapareció, Julio Gómez desapareció, Giovanni Casillas de Chivas también También. desapareció, o sea, puros jugadores desaparecidos. No tengo en mente uno que diga, este jugador sí la rompió. No, nomás la única sub-17 que sí la rompió fue cuando estuvo Carlos Vela, estuvo Giovanni Dos Giovanni Dos Santos, Santos. Ahí sí hubo jugadores que sí la rompieron. Omar Esparza, sí, pues hubo Héctor Moreno. Héctor Moreno, güey. Ahí había jugadores que ellos sí llegaron a mínimo a Europa y tuvieron mejor carrera que lo que ahora pues vimos de la momia. Que, bueno, esos son los puntos malos, güey, pero dentro de la cancha la realidad es que tenía buen toque y una visión muy buena, güey. Por eso es que era un prospecto muy Sí, grande, güey. y era desequilibrante también. Sí. Sí, pues Era pues un ya era muy prospecto que valiente, güey. cayó a fracaso. Era muy valiente, ya ves que lo vendaron la cabeza como... Pero pues creo que nunca le llegó el profesionalismo. Como tú lo dijiste, quedó Sí. muy inflado por cuestiones de los medios, por cuestiones de pues, toda la gente que lo rodeaba. No sé, X y razón, pero su carrera se echó a perder. Yo, yo creo que lo vendaron tanto que lo vendaron hasta de los ojos que nomás no vio por dónde pasó su carrera, güey. O lo apretaron de más, güey, una de dos. Lo apretaron. A lo mejor por eso no lo hacía, güey. Tenía apretados los huesos y no podía ni respirar y por eso no podía jugar. Sí, güey, no, la verdad es que lo peor de todo, el punto bueno que tiene su carrera solamente es el Mundial Sub-17 de ahí en adelante. Hablamos de puro fiasco, pura decepción dentro del terreno de juego. Y como tú lo dices, yo lo catalogo, eso ya es muy sencillo catalogarlo como un fiasco, un Fracasísimo, un fracaso, fiasquísimo. como lo quieras ver cualquiera de esas dos palabras, pero de ahí no lo sacas. No, no hay dónde rescatarlo, la realidad. Sí, sí, sí. La verdad es un jugador que nos decepcionó, nos hizo soñar con mucho y fue un fracasote en toda la extensión de la palabra. Ahí es donde te decía la diferencia que tuvo con Fierro. Fierro no lo consideraba un fiasco por el tema de que hizo un poco más de su carrera a comparación de este tipo de jugadores que no dieron ninguna. De veras, el que habías dicho, Giovanni Hernández, también estuvo ahí en las Chivas, ¿sabes? Era de ahí en las Chivas. Y Sí, pues tampoco era funcionó. canterano, Sí, era que canterano. le metió gol al Barcelona. Pero de un gol no vamos a vivir. Deja a Marco Fabián, el de Chile. No, nunca se me va a olvidar. Tijera, fue de tijera. No, no, y ese gol aparte de tijera, la jugada estuvo buena desde atrás No, con la realidad, tú dijiste, no fue un jugador que, ahorita hablando de eso, nada más un poquito, no fue un jugador que digas que, bueno, para mí las lesiones le pegaron demasiado, pero la Pina Arellano, güey, en esa jugada fue el que le dio el centro, güey, se llevó a jugadores sí, desde el sí, medio campo, güey, la Pina mientras a pura velocidad.
a pura velocidad, mientras estuviera bien, porque la verdad era que era de cristal la Pina Arellano, era un jugador muy desequilibrante, güey. La verdad, iba hacia adelante siempre, güey. Él sí iba al regate siempre, güey. Y por velocidad siempre la ganaba, güey. Pero Sí, sí, yo, sí. la Pina Arellano, mi respeto, en ese fue el que dio el centro, güey. Se llevó uno o dos jugadores y fue el centro y Sí, metió pues de tijera. ese no lo íbamos a calificar, pero a mí en lo particular la Pina Arellano fue una decepción. Sí, no, sí fue una decepción, pues, cuestiones de, pues, de lesiones, no sé. La realidad es que era de cristal. Pero mientras Sí, sí, de jugara y hecho, fuera bien. yo lo recuerdo que andaba muy bien en Chivas, güey. Cuando de repente se fue a la selección, lo lesionaron ahí y ya toda su carrera se fue para abajo. Sí, sí. Pero ya no hablamos de tantas decepciones. Bueno, nos vamos por el último, güey. ¿Recuerdas cuál es el último o quieres que te lo recuerde, güey? Es uno de los, bueno, para mí es uno de los, yo los catalogo así, como ídolos, pues así, más recientes que he tenido en el último campeonato que tuvo Chivas con Almeida, güey. Y lo has de reconocer, viene de Sí, Pachuca, güey. sí, sí. Y me lo sé así con la vueltecita. A ver, lúcete, lúcete, lúcete. A ver. Es Sí, el Rodolfo empiézale, Pizarro, güey. güey. Rodolfo Pizarro, un jugador desequilibrante en Chivas, un jugador que no era tan rápido, pero sin embargo tenía una jugada que rebote y le seguía cayendo el balón, tenía visión de juego, tenía todo, en donde la Chivas hizo un idolazo. O sea, en ese torneo donde fueron campeones, yo creo que el mayor ídolo ahí era Pizarro, güey. Creo que fue Pizarro y Alan Pulido. Entre los dos juntos, allá adelante eran Sí, dinamita pura, güey. sí, yo creo que eran los dos, pero sí siento que Pizarro hasta Aun- ese torneo Aunque no se quedes había mal, güey. puesto un poquito Orbelán delante. tampoco no lo dejes fuera. Orbelán también estuvo ahí en ese trío, güey. Orbelán era muy Sí, bueno. pues Es estuvo en muy ese bueno. trío, pero no fue tan ídolo al grado de Pizarro. Pizarro sí, que yo sí, o sea, ya no estaba tan niño, pues ya no era un niño, ya está grande, pero yo sí pienso que los niños metiendo gol festejaban como Pizarro. Hasta claro que Sí. ejemplo estaba la Palafox, güey, que festejaba como Pizarro, que todos lo aplaudíamos. No, pues que no le aplaudía, ¿verdad? Sí, pues sí. Que No, güey. después, después lloraba por eso. ¿Ah? No, sí, sí, no. No tengas miedo a la funa, no tenga miedo a la funa. Eh. Gobiérnate. Pinche Schwarzenegger, ya gobiérnate. ¿No vienes de Schwarzenegger, güey? No, ¿qué pasó, güey? Vengo de Rocky Balboa. Ah, perrillo. No, güey, regresando al tema de Rodolfo Pizarro, güey. Sí, como tú lo dijiste, fue un volante ofensivo, güey. Técnico, muy desequilibrante y con con una gran visión de juego, la realidad dentro de Pizarro. Porque sí hubo Y varios con gol. con gol, güey, aparte. Por eso es que era una mancuerna muy buena con Alan Pulido, güey. Porque o él se metía de centro delantero o se abría la banda, o viceversa con Alan Pulido. Estuvo 64 partidos oficiales en las Chivas, güey. Metió 12 goles y 15 asistencias, güey. ¿Y Para sabes mí, cuál fue su jugada más chida? ¿cuál, güey? El bailecito. La del mensaje Ah, a ya, que le las mentó la madre aguiluchas. a la América, güey. Y se la volvió a mentar, güey. Ahorita que le volvieron a, ya ves que le metió gol a la América, lo volvieron Sí, y lo a entrevistaron. entrevistaron. Y le preguntaron sobre esa mentada de madre y dijo que la volvería a hacer sin problema. Que no se repetía, que lo volvía a hacer. Y yo Sí, estoy güey. con él. Aparte, pues, con Chivas hubo el doblete, güey. Tuvo sus logros con Chivas con lo que fue la Liga MX Clausura 2017, la Copa MX también de esa clausura. La Liga de Campeones con CACAF, también no hay que dejarlo también. Fue el mejor, por ahora sí, mejor jugador del equipo en ese periodo junto con Pulido, güey. Como ahorita lo volvimos a decir. Sí, pues Gan- era un conjunto, güey, bueno, porque habían varios cosas. Yo también siento que Cota destacaba mucho, como que tenía mucho liderazgo ahí. Siento que ya el Chapito, o sea, era su mejor momento, el Chapito, junto con la Tortuga Edwin Hernández también tenían, en ese tiempo siento que las Chivas tenían a los dos mejores laterales y nunca les la Tortuga, hicieron, güey. en la selección nunca les dieron oportunidad. El medio campo tenía un buen medio campo ahí con el Gallito Vázquez y Orbelín Gallito, Pineda. Gallito. ¿Por qué la Y Tortuga? la defensa, Osvaldo Lanitl, pues porque está así, güey. ¿No es Laris? Sí, el Aris Hernández, ella es el Aris. Porque está así.
Sí. Y la defensa también era buena, Pereira con Alanis, pues sí tenían muy buenos jugadores. El que se pareció un montón al del Borussia, güey. Al de no me acuerdo cómo se llama. Alanis, Sí, sí, Alanis, sí, sí, pero Hummels, a Hummels, sí. Hummels. El Hummels mexicano, güey. Literal. Sí. Pero No, pero están igualitos, güey. estaban igualitos la realidad. Pero Está yo como siento, yo, güey. Mi abuelita dice que me parezco Blue Demon, güey, ¿sí es cierto? con la máscara. Sí, así que me parezco Blue Demon, dice. Igualito, güey, no. Sí. No, pero continuando con Rodolfo Pizarro. Lo único malo que no me gustó, güey, en año y medio fueron 3 títulos, pero yo siento que le dieron salida muy pronto, ¿no? O sea, se fue a Monterrey por Nah, una millonada, güey. desbarataron ese equipo, güey. Sí, sí, desbarataron el proyecto que traía Almeida y que fue, pues ahora sí que más que nada tuvieron frutos, que fueron los 3 títulos, De pero hecho, creo que en ese torneo, güey, hasta Cisneros, el que acaban de vender Salado. hace poquito, siento que estaba jugando bien, güey. No, sí jugaba bien, güey, estaba jugando bien cuando entraba de revulsivo, güey. Sí, y el conejito. Pues ve lo que tú estás diciendo. No, sí, el Conejo Brizuela también fue una de sus mejores épocas, ¿no? Yo creo al Conejito Sí. yo lo recuerdo cuando le metió como 2 o 3 goles al América, güey. No, yo recuerdo con odio a Zambuesa la vez que me lesionó el conejito, Sí, güey. cuando su mejor momento y lo lesionó, güey, se pasó de lanza, sí, sí. Sí. Y sí siento que fue de mala leche, güey. Pues es que siempre ha sido así, aunque lo digan y no, Sambuesa es bien mala leche, güey. Es de bien Sí, de sí. mecha corta, güey, literal, era muy fácil. Pero ¿sabes qué era lo peor, güey? Que era bien llorón, güey, bien llorón, pero le hacías una y Pero, pero no, te la cobraba pero sí fácil. era muy bueno, ¿eh? Era Sí muy era bueno, muy güey. bueno, güey. Sí, la realidad es que sí era muy Sí. bueno, pero era bien llorón ese compa. Oye, y a todo esto, ¿cómo etiquetas a Pizarro? Porque yo en lo particular, yo lo etiqueto como un ídolo. Siento que le hizo falta un poquito más de tiempo como para poderlo etiquetar como una leyenda. Como te lo dije al fin, bueno, antes de todo, el último párrafo que yo dije o mencioné, creo que se fue muy pronto a las Chivas, güey. Esa es la parte, si se hubiera quedado un poco más, si hubiera ganado más títulos, sin duda lo hubiéramos dejado como una leyenda, güey. Pero para mí, yo nomás lo nombro como un ídolo para las Chivas. Por lo que dio, por esos 3 títulos, por los goles, por las asistencias. Si se hubiera quedado un poco más de tiempo, yo creo que sí lo denominara como una leyenda, pero creo que llegó hasta el escalón del ídolo. Sí, yo también pienso que sí, güey, porque sí, siento que ahí sí tenemos que comparar a Pulido con Pizarro, sí siento que Pulido fue un poquito más leyenda que Pizarro. Sí, pero Pulido, yo tampoco, yo creo que está en el mismo nivel. Yo lo pondría al mismo nivel que Rodolfo Pizarro. No lo tomaría como leyenda. Están al mismo nivel porque Sí, sí, sí. los dos, ahora sí, los dos juntos fueron los que dieron hacia adelante, güey. Sí, 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 hubo falta más. Pero que también le dieron un título en la Coca Champions. Así es, viejón. No sé, algo que quieras Sí. añadir a este título. El bailecito, güey, el bailecito de Rodolfo Pizarro. Ahora te vas a despedir con el bailecito de Rodolfo Pizarro. No puedo, güey, porque aquí como que el área no se presta a Choco, era. Choco. Güey, ¿qué quieres Choco. añadir antes de todo? Vimos esos 4 jugadores. Eh, ¿Vas a bailar como el maromero? ¿Qué pedo? Sí. Sí, no, añadimos esos 4 jugadores que siento que fueron unos jugadores más recientes que en otras ocasiones que hemos tocado, pues. Sí, 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 en esa parte sí creo que el más añejo era el gatillero, ¿no? Paco Palencia. Sí, sí, Antes, sí, antes, fue, antes pero sí, ponían buenos de estos, ¿cómo se llaman? Apodos, era el gatillero, güey, el bufo bautista. Había que dirás, ahorita ya no es como que digamos que hay muy buenos apodos, ¿no? A es ver si que, cuál. ¿sabes qué, güey? A veces siento que ponen apodos por poner, o sea, no todos los jugadores tienen que tener apodos. O sea, el gatillero, cuando dices el gatillero, güey, se escucha chido, o sea, se escucha imponente, güey. Ahorita, pues, no hay como que digamos. Yo la verdad, Paco Palencia no lo recuerdo como artillero ni nada, o sea, lo recuerdo como Paco Palencia, o sea, a diferencia de Bofo
que lo conoces por Bofo, Chicharito, que lo conoces por Chicharito. Hay jugadores que sí tienen bien marcado su apodo, hay otros que siento que están más impuestos que de veras tengan un como la Chofis, o sea, es un apodo bien culero, pero tú lo conoces como la Chofis, o sea. Sí, sí. No, también lo que se pasaban de lanza era con el de la Chilindrina, güey. Damián Álvarez. Como jugadorazo, güey, ese güey era mi ídolo. También Álvarez, Sí, la sin Chilindrina. ser de Chivas, güey, ese güey era mi ídolo, güey. Trataba de hacer cosas parecidas cuando yo Pero era jugaba por la argentino, banda. ¿no? Sí, nacionalizado, jugó con la selección. Jugó con la selección un rato. Pero sí, hay apodos que dices, sí, se pasan de lanza. Y la mayoría se los pone el perro Bermúdez, ese güey. Los comentaristas, Sí, pues. güey. Pero venga, güey, ¿Sabes qué ¿qué de...? jugador, hablando de la Chilindrina, güey, que se me hacía un idolazo, güey? El Chamagol, güey. El Chamagol. Era un jugador del Atlante que era goleador, güey, y cada que metía gol y le pasaban un gorrito del Chavo y se festejaba como el Chavo del 8, güey. Me quiero tratar de recordar, güey. Neta, no me acuerdo, güey. Ve videos, güey, te vas a enamorar de ese jugador, güey. En ese tiempo estaba pegando el Chamagol, el Chalito Delgado, güey, Chelito puros Delgado, jugadores sí, güey, sí así, lo güey. recuerdo, de Cruz Azul, güey. Era muy bueno también. Pues, era más o Ah, menos de ese tiempo, pero sí, pero el como Chamagol era del Atlante, güey, era de pero las era un antiguas jugador fotos. mucho. ¿Algo más que quieras agregar a este podcast que ya estamos cerrando, Chivero? Che, güey, bueno, bueno, recordando los resultados que fueron de fin de semana y viéndonos un poquito más por eso, qué mal arbitraje se aventaron, ¿eh? O sea, horrendo, güey, horrendo, hablando en general, o sea, en general, porque pongámosle de 4 partidos, o 5, pongámosle, 2 estuvieron mal, güey, hablando de un 50% de arbitrajes que se equivocaron teniendo el VAR, güey. O sea, la comisión de No, arbitraje. y jugadas muy sencillas, ¿sabes, güey? Que uno las ve y en el momento todo el mundo ya sabe qué es, menos el árbitro, güey. Sí, 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 pero deja de eso, o sea, si no la vio, güey, tienes el VAR y aún así tienes a otros, son 2 personas que están en el VAR, ¿no? O una, son 2, ¿no? Si no me recuerdo. Bueno, No, los que son estén, como cuatro, güey. bueno, los que estén, güey. Ok, antes decías, no, pues se equivocó, no le alcanzó a ver, nomás el problema era el que tenía, pues, el abanderado que estaba de ese lado, el árbitro. Pero ahora, güey, tienes, o no sé, una plantilla dentro en el bar, güey, para que tengan repeticiones con diferentes cámaras y puedas observar bien la jugada y repetirla las veces que tú quieras, güey. Sí, se para el juego un poquito, sí, pues la realidad es que sí, güey. Pero equivocarte a este nivel, No, de hecho siento que las televisoras deben de prestar un poquito sus tomas, güey, porque a veces las tomas del bar están bien puteadas, güey, y las de la transmisión están mejor, nada más que no sean las de la América, güey, porque en tu DN nomás las de pasan, Televisa. las de Televisa nomás pasan las que a ellos les conviene, güey. ¿Si te das cuenta? Sí, y no, nomás pasan al Vaca diciendo que Henry debe ser el titular del Real Madrid. Ah, güey, bueno, hablando de eso, a mí el Vaca, cómo le gusta lamerle las botas bien Güey, feo, güey. Me cae mal, güey. yo cuando recién salieron, se supone que el Vaca era Cruz Azul de corazón y el Pollo era americanista de Americanista. corazón. Y ahorita parece que el Vaca nació de americanista de corazón. Está bien vendido a la empresa, pero Bien vendido. Y vendido, güey. el día que le den una patada en el culo, va a estar bien arrepentido hablando mal de la América, güey. Como al pollo. No fue lo mismo, Sí, también perdió. pero el Pollo no habla mal de la América, el Pollo es No, no, porque es americanista, güey. americanista, güey. No, ese güey creo que a lo que tengo entendido renunció, güey, porque no pudo contra la presión de que esperaban que él y el Vaca destronaran a Martinoli, pero la verdad es que a Martinoli y Luis García ahorita no hay quien los No hay destrone, güey, quien le destrone, no, aquí en México. aquí en México no. Pero ese güey, tú lo dijiste, es bien vendido. Me caía mejor que el pollo, porque el pollo era muy, como quien dice, ese güey sí se guiaba mucho por su fanatismo. Se guiaba demasiado, güey, porque había Pero se comentarios entendía, innecesarios. güey, se entendía porque había ese fanatismo, pero este güey no debería tener ese fanatismo y ahora parece que sí lo tiene. Sí, y demasiado, güey, marcado demasiado, o sea, bien vendido que está. Pero venga, ya no hablemos de Sí. esos americanistas, Pero güey. en fin, Güey, no pues hablamos de es, veras, nada más para finalizar. ¿Cómo viste el juego del campeón de campeones, güey? El de América ni lo vi, güey. Yo sí, güey. Ni lo vi, no me llamó la atención, güey.
yo sí lo vi porque no tenía nada que hacer ese rato y pues, ya ves que fue el domingo, ya era un domingo en la tarde. Ese es un título, güey, que está de más, o sea, no le veo caso, pues se me hace de más un título que está de No, pues más. es que simplemente pues es del deporte, güey, aparte ganó Toluca, güey. ¿Sabes cómo se me hace ese título? Se me hace como los que ganó la Chivas ahora en la pretemporada. Sí, 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 pero no, vamos a echarle un poquito de grilla a esto. Estaban chingue y chingue y chingue que su tetracampeón, que la CONCACAF, que el campeón de campeones, chingue y chingue los americanistas, y ni una ganaron, ni una, ni una ganaron. La realidad, Al bien América, hocicones, güey. eh, el América lo que quiere es ganar un torneo internacional, güey, y tiene años que no lo gana. Creo que la Chivas tiene un título más reciente de CONCACAF que el América, y tanto que hablan de que ay, la Chivas cuánto tiempo sin quedar campeones y eso, y en CONCACAF ya tiene rato que no hacen nada, y eso que los analistas de fútbol que hablan que México está unos peldaños arriba de los de Estados Unidos, y que el América, que es el Real Madrid y que sabe qué tanto, y no, el único que saca la casa es el Pachuca y el León, y me castigan al León de esos torneos. Sí. No, pero también me acordé del arbitraje, güey, y estaban llorando que había fuera de lugar en un gol. Unos sí les anularon ya cuando iban, de hecho Toluca No, iba ganando. no pueden llorar después de este penal clarísimo que le marcaron a la América, que no era penal, o sea, y todos sabemos, o sea, de que con qué cara lloran. Y luego la entrada, no, güey, fue una entrada de cárcel de Lichnowsky, güey, que lo expulsaron, güey. Iban a pelear por el balón a Niño, que yo pienso que le dicen el niño, güey, pero no, Yo pensaba que le decían el niño, güey. yo Sí, no, también, yo güey. sí pensaba que era su apodo. Yo también dije, pues así le dicen el niño, pues yo lo escuché, pero no, güey, es de este brasileño, güey, el niño. Iban por el balón, güey, pero pues el Lichnowsky iba con los tacos hacia adelante, güey, ahora sí se los dejó en la pura rodilla, güey, y lo tuvieron que sacar, güey. De hecho, salió por cambio, güey, porque ya no pudo continuar. Pero el árbitro, güey, ¿tú crees? Saca amarilla, güey, amarilla, así viendo que cómo iba con los tacos hacia el frente, güey. Y arriba del tobillo, güey, casi la rodilla. Y todavía va con una amarilla en la mano, güey. Ya hasta que no lo revisaron después Nah. de que ya sacaron al jugador y todo. Después de, pongámosle 2, 3 minutos. Ahora sí, revisan en el bar a ver si sí le Le sacó la quiso roja. echar el pedo al bar, güey. Le quiso echar el pedo al bar, porque si él le saca la roja directa, me lo corren de la liga. Pues sí, pero venga, vámonos, güey, ya vamos a que despedirnos con la cuboseñal, güey, Sí. acuérdate. ¿La qué? La cuboseñal, ¿La como señal? el cubo Torres, Eso güey. es todo por hoy, amigos. Gracias por unirse a este episodio de Iván el Gavilán, donde esperemos y recuerden esta emoción rojiblanca que tenemos nosotros por el equipo. ¿Sí? Ahora hay que aventarnos otro festejo de Chivas, güey, otro que sea clásico de Chivas, güey. Pues el del Pizarro, güey, pero no puedo dar la vuelta, güey. El de Pizarro, a ver, el del gusano, yo quiero que hagas el del gusano, güey. No, otro día, güey, pues aquí no puedo, güey. Me salgo de la toma. El de la toma, nada, pues, ahí luego te grabamos ahí en un TikTok. Pero venga, Se vamos hace. Yo soy Iván listo. Valle, mi compañero chivero. Y nos Arias el despedimos. chivero. Tranquilo, güey, tranquilo, güey. Ándale, el del mostacho, el mostachón. Mira, güey, aquí estás en la imagen, mira. El mostachón que te carga. No mames, está gordito, güey. Yo estoy bien musculoso. Así Nos estabas, vemos güey. hasta la próxima, amigos. Güey, ¿no te quieres Parezco, despedir de tu parezco público? Mario Bros, güey. Mario, güey. Nada, güey, pero vámonos. Ahí esperemos hacerla. Ahora sí viene la quiniela, el quinielazo caguamero, güey. No sé si el miércoles o el jueves, ahora sí depende de nuestros tiempos. Y Es el miércoles, ¿sabes? Dije jueves, pero es el Simón, mañana miércoles. mañana para ver si alguien se apunta o algo. Si no, pues ahí vamos a estar por cualquier cosa. Y nos vemos hasta la siguiente.